Saludos amigos, en estos días estoy leyendo la novela Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa. Siempre he sido un gran admirador de este escritor y en los últimos tiempos he avanzado más en la lectura de sus novelas. Ya había leído La Fiesta del Chivo, La Ciudad de los Perros, La Casa Verde y ahora Conversación en la Catedral, que la comencé hace unos años. Me resultaba muy difícil, inaccesible, y pues ahora es todo lo contrario, la disfruto muchísimo porque tengo otras herramientas y otras destrezas como lector y como escritor que me permiten entender mejor esta arquitectura novelística que sí es un tanto complicada y que fue muy innovadora en su momento de Mario Vargas Llosa. Yo he contado que, sin embargo, yo no leía a Mario Vargas Llosa siendo muy joven, sino a Gabriel García Márquez desde que era un adolescente, porque en la Romana, donde yo nací y crecí, yo nunca vi libros de Mario Vargas Llosa, ni nunca mis profesores me asignaron libros de él, pero tampoco me asignaron libros, ni encontré nunca libros que yo recuerde de Carlos Fuentes y de Julio Cortázar. Es después que llego a la adultez, que me intereso con mucho mayor intensidad y seriedad en la literatura, que yo llego a comprender del boom latinoamericano, que García Márquez no era un escritor exitoso aislado, sino que era parte de una especie de cofradía, de fraternidad de escritores que catapultaron a la fama y al prestigio mundial la literatura latinoamericana en los años 60. No voy yo ahora a esbozar lo que ya todos conocemos del éxito que tuvo el boom y cómo esto cambió no solamente la literatura latinoamericana, sino la propia concepción de América Latina en el imaginario global en sentido general, porque las ramificaciones del boom son políticas y son culturales más allá del propio ámbito de la literatura. Pero sí, luego que falleció Mario Vargas Llosa en abril de este año, yo creo que todos, digamos que volvimos la mirada hacia atrás, hacia este fenómeno tan estudiado, criticado por muchos, porque hay mucha gente que pues reniega del boom y bueno, tendrán sus razones legítimas, ¿no?, para cuestionarlo, que si fue solamente un fenómeno editorial. Hay otros, como el movimiento Mac Hondo, título irónico este, de los años 90, un grupo de escritores jóvenes latinoamericanos que pues lanzaron un manifiesto donde ellos pues criticaban que el boom presentaba una mirada muy limitada, muy exótica, y que de la realidad latinoamericana, que es mucho más amplia. Y ellos tienen razón en parte. Lo que pasa es que lo que tocó hacer en ese momento fue eso. Y la inspiración que tenían Gabo, Mario, Julio Cortázar y Carlos Fuentes, pues partía primero de una formación intelectual, pero también de una serie de vivencias que cada uno tuvo y que influenciaron el contenido de sus obras. Yo quiero en este video hablar, luego de esta introducción, de lo que yo observo que son similitudes y diferencias, y lo voy a intentar hacer de forma resumida, porque al final estas no son cátedras, estos son, digamos, diálogos para estimular el estudio de nuestros suscriptores y para también conocer sus impresiones. Pues yo veo que, aunque ha pasado a la posteridad con el nombre de boom latinoamericano a ese cuarteto de escritores, y yo sé que hay muchos otros, pero yo me estoy limitando a lo que ya es un amplio consenso en la crítica, de que Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y Carlos Fuentes son, por así llamarlo, los cuatro jinetes del boom, ¿no? Y me voy a limitar a ellos. Pues veo claro que, aunque ellos tuvieron una gran amistad, un gran compañerismo y se iban retroalimentando en la misma medida en que iban escribiendo sus novelas, no fueron escritores realmente con una unidad temática y estilística. Y a veces, cuando se generaliza, incluso se confunde con el tema del realismo mágico, yo digo, oye, no hay realismo mágico en Mario Vargas Llosa, no hay realismo mágico en Carlos Fuentes, aunque uno puede observar algún tinte fantástico en alguna obra como Aura.
Y no hay propiamente realismo mágico en Julio Cortázar, aunque también hay ingredientes fantásticos. Pero esa es una discusión teórica que a mí realmente no me interesa ahora, y tampoco soy un experto, pero no me interesa aquí resucitar, simplemente acotar que el realismo, lo que se ha llamado realismo mágico, y que muchos especialistas han hablado de esto, y de la conexión con lo real maravilloso de Alejo Carpentier y de muchos otros precedentes en la literatura occidental, realmente esto nosotros lo vimos en el universo de Macondo, en Cien Años de Soledad, y en toda una serie de relatos que de alguna forma acompañan y terminan de componer ese mundo fantástico, ese mundo realista mágico. Pero también la obra de García Márquez en general es una obra realista a secas. Es una obra que toca aspectos de la realidad y que no siempre juega a lo que jugó Cien Años de Soledad. Cien Años de Soledad fue una obra específica donde él se trazó unos recursos, una forma de contar esa historia, que él no podía hacerlo si no era abrazando y abrevando toda esa mitología que él conoció oralmente de sus abuelos, de su pueblo natal y de toda la gente que conoció en su infancia. Pero el resto de la obra de Gabo es una obra que plantea pues la vida en América Latina, la realidad política, que plantea temas universales como la esperanza en el coronel no tiene quien le escriba, el amor, en el amor en los tiempos del cólera. Sí hay en sus cuentos y en muchas de sus novelas un elemento político marcado, como en El Otoño del Patriarca, como en El General de su Laberinto. Gabo es un escritor que tiene un amplio interés en la historia, pero realmente no para ponerla al servicio de ninguna ideología, y eso hay que destacarlo. Aunque él tuvo unas convicciones políticas que fueron muy públicas, en sus obras se respira más el mundo del poder y de la política desde el punto de vista de cómo eso impacta a los seres humanos en su cotidianidad, ¿no? Y cómo los seres humanos al fin y al cabo son presa de emociones que les juegan en su contra. Y el poder lo presenta como una emoción más, como una aspiración a veces estéril y a veces incluso perjudicial para quienes lo detentan. Pero si nos basamos solamente en Cien Años de Soledad para tomar esa celebérrima obra de Gabo en esta comparación con sus compañeros del boom, pues Cien Años de Soledad es una obra donde al final hay una biografía mitológica, legendaria de América Latina. Es una novela que sí tiene un interés en lo político, y quiero destacar esto porque se ha entendido mucho el boom como una generación de escritores con fuerte compromiso político. Sí hay un elemento político importante, sí hay unas reivindicaciones que se presentan, pero lo que predomina es América Latina en su imaginario, en sus fábulas. Ese comportamiento, esa calidez, ese ser pioneros que son los fundadores de Macondo, y cómo América Latina es una especie de mundo nuevo. Entonces, esto tomándolo por un lado como punto de partida. Si nosotros vamos a otra novela capital del boom, de Mario Vargas Llosa, que podría ser Conversación en la Catedral, pero podría ser La Fiesta del Chivo, aunque fue escrita ya en una etapa muy madura de Mario Vargas Llosa, podría ser La Ciudad de los Perros. Pero vamos a tomar Conversación en la Catedral. Es el relato de una generación que está bajo una dictadura, la dictadura de Odría, en el Perú de los años 40-50. Sí es una novela muy política, es una novela donde se respira un clima de opresión, de sofocamiento de las libertades públicas, de temor, de corrupción, de toda suerte de conductas perversas desde el poder. Entonces, sí veo a Mario Vargas Llosa en su recorrido como narrador, y bueno, lo sabemos también en sus actuaciones públicas, pero limitándonos a las novelas, veo un interés en el poder mucho más marcado realmente que en García Márquez, pero claro, con estrategias diferentes. Mientras García Márquez era un escritor que estaba interesado en
esos aspectos sociológicos de la realidad latinoamericana que se manifestaban en las relaciones humanas, en la exageración de la realidad, en esa fabulación permanente del ser latinoamericano. Y claro, esto desembocaba en actitudes desde el poder que podían ser absurdas, que podían ser disparatadas incluso. En Vargas Llosa hay otro análisis de esa realidad, que es un análisis que tiene que ver cómo el poder puede socavar el alma de la gente, puede, digamos, corromper los estamentos sociales, las relaciones humanas, cuando ese poder no está al servicio de lo noble, de lo puro, de lo correcto. Y al fin y al cabo, él no entra en los aposentos del mismo poder, salvo de formas muy puntuales. Vargas Llosa también está muy interesado en el tema de las instituciones, el poder, pero desde las instituciones. Entonces vemos, Gabo, el poder desde el individuo, el poder desde el individuo que puede sufrir la consecuencia de un acto de barbarie, de un acto de genocidio, eso lo vemos en 100 años de soledad, de un acto de abuso, pero en Vargas Llosa, aunque él toca esos temas y se van a reflejar esos temas, sí, él está muy interesado en el tema de las instituciones. Vargas Llosa toca mucho el tema de las instituciones militares. Eso lo vemos en Conversación en la Catedral, es una novela donde hay una presencia militar importante, pero en La Ciudad de los Perros también, que es en el Colegio Militar Leoncio Prado, donde ocurre la historia. Sabemos que estas novelas, lo sabemos muy bien, tienen un trasfondo autobiográfico importante respecto a la vida de Mario Vargas Llosa. En García Márquez estos temas están presentes también, pero a veces incluso con un tratamiento, ¿cómo diría?, ridículo de la realidad. Es decir, los militares de Gabriel García Márquez son militares que, bueno, son personas también rectas, disciplinadas, opresivas a veces, pero él está incluso en un tratamiento a veces burlesco, ¿no? Un poco tragicómico, yo diría. En Mario Vargas Llosa hay un poco más de seriedad, de conductas rígidas, porque son militares, son personas que están en entornos corruptos y que han abrazado esa forma de entender el poder como algo que es su llamado, que es su destino, que es su misión. Lo dejo hasta ahí en cuanto a Vargas Llosa y García Márquez, con la mayor brevedad posible, y voy a Carlos Fuentes y Julio Cortázar. No soy el mayor lector del mundo de estos escritores todavía, pero he leído obviamente la novela Rayuela de Julio Cortázar, de la que hice un video el año pasado, breve, y he leído ampliamente los cuentos de Cortázar. Hay una mirada también importante sobre la realidad latinoamericana, pero yo no podría hablar de Julio Cortázar como un escritor realmente con un tinte social. Yo creo que Julio Cortázar está muy interesado en una dimensión lúdica de la vida, en una dimensión bohemia, en cómo también el mismo azar crea vidas a la deriva, cómo los seres humanos al fin y al cabo son una especie de hijos de un destino que ellos no conocen, que ellos no se pueden explicar, que ellos no pueden prever, cómo los seres humanos al fin y al cabo son criaturas que no entienden su vida. Entonces, Rayuela, que se escribió al calor del boom, que se publicó en el año 1963, es todo menos una novela política. Es una novela donde el elemento político no está prácticamente ni siquiera insinuado. Y entonces ahí hay una diferencia importante, porque lo vamos a ver también en Fuentes, que es un escritor muy político. Cortázar, y que en su vida personal, en su vida pública, tuvo convicciones políticas, pero siempre lo hizo desde un sentido del compromiso, del deber, no de la ideología puramente. Y esto se pone de relieve en Rayuela y se pone de relieve en sus cuentos. Él está más interesado en la vida cotidiana, ¿no? En temas como la infancia, en temas como la propia vida urbana, pero no dándole un matiz político tan marcado como sus compañeros Fuentes o Gabo o Vargas Llosa. Julio Cortázar hizo una exploración de lo fantástico mucho más acusada, mucho más recurrente que ellos. Hemos mencionado García Márquez, sí, inaugura el realismo mágico, pero García Márquez
y él lo ha dicho, no realmente se pretende crear una comunidad fantástica, sino que él entiende que el propio imaginario latinoamericano, la propia forma de ver la vida del latinoamericano es ya de por sí fantástica, y lo fantástico y lo real están constantemente yuxtapuestos, mezclados, y no hay una línea que los separa en la vida común de la gente latinoamericana. En Julio Cortázar pues hay una invocación incluso de mitologías antiguas, hay una transposición de acontecimientos, hay una mezcla de acontecimientos, hay un juego mayor con el inconsciente, hay una apelación, podría decirse, al surrealismo. Todo esto desde una forma de narrar que, lejos de lo que puede pensarse con Rayuela, tan experimental, tan rompedora en su momento, es una literatura que a mi juicio se lee de forma más lineal, de forma más comprensible. Yo encuentro más caótico el universo narrativo en sus primeras novelas de Mario Vargas Llosa que la literatura de Julio Cortázar. Julio Cortázar es un escritor que se puede entender desde el punto de vista del estilo, pero sí en lo que tiene que ver con las referencias culturales y mitológicas, pues ya entra en una complejidad mayor. Y sí hay obras como en ese famoso cuento Continuidad de los Parques, y como el modelo 62, modelo para armar, que él pues utiliza algunos recursos narrativos donde el tiempo y el espacio no están tan delimitados y cuesta mucho trabajo pues seguir la pista del argumento, de la trama. Pero veo en Cortázar un narrador que se disocia más de sus tres compañeros, en ese sentido de que hay una apelación a lo político mucho menor, sí a lo social, sí a lo fantástico, y sí una presentación de un latinoamericano que al fin y al cabo no está sujeto al tinte de lo exótico, aunque él narra en Argentina, narra en América Latina, es decir, ambienta allí algunas de sus narraciones, pero también lo hace en Europa, como lo hizo también García Márquez en muchos de sus cuentos, por ejemplo en 12 cuentos peregrinos, los latinoamericanos que están viviendo en Europa. Pero veo a Cortázar realmente más interesado en un cosmopolitismo literario, en la propia ambientación de sus obras. Por último, Carlos Fuentes sí es, yo creo que de todos, el escritor que manifiesta un compromiso ideológico más puntual en sus narraciones. Recordemos que estos cuatro escritores todos fueron de izquierdas, salvo Mario Vargas Llosa, que luego se viró hacia las derechas, pero los tres, Cortázar, Gabo y Fuentes, siguieron siendo de izquierdas, aunque con precisiones importantes cada uno en sus discursos, ¿no? Y en sus compromisos políticos. No se puede meter a todos en un mismo saco y decir posiblemente eran de izquierda, eran comunistas, eran socialistas, porque la verdad que cada uno asumió la ideología, ¿no? Y el compromiso político, las convicciones, desde miradas asimétricas, diferentes. Pues decía que Carlos Fuentes, de los cuatro, es quien manifiesta un compromiso político más marcado en sus novelas. Es decir, las novelas, los cuentos de Carlos Fuentes respiran absolutamente política por todas partes, y lo hacen mayormente desde un discurso histórico en torno a México y en torno a la Revolución Mexicana. Esa gran novela, por ejemplo, La muerte de Artemio Cruz, es, digamos, un magnum opus en ese sentido, una obra cumbre, un revolucionario que está en su agonía, que está en su lecho de muerte y que pues evoca el tránsito desde ser un revolucionario en dicha revolución a principios del siglo XX hasta convertirse pues en una figura corrupta, poderosa, burguesa. Y esto en mayor o menor medida lo vamos a seguir viendo en los cuentos y en las novelas de Carlos Fuentes. Él hizo algunos experimentos que se salían pues de ese programa narrativo más amplio, como Aura, que es, digamos, una disquisición en esa agenda programática de su obra creadora, pero mayormente Fuentes siempre tuvo el ojo en ese tema de la política, de la Revolución Mexicana. El cuento La raya del olvido es uno de los que a mí me gusta más de Carlos Fuentes, y justamente va en ese mismo sentido. Es decir, todo puede leerse desde una gran unidad de un escritor que está interesado en explorar la historia de su país, en explorar el desencanto, la resaca de una revolución que prometía el paraíso y que al final pues quizás no fue el infierno, pero fue simplemente la vida terrenal, ¿no? Fue lo mundano, fue lo grotesco,
fue lo sórdido. Y entonces la presencia de políticos, la presencia de revolucionarios en las obras de Carlos Fuentes está muy presente. A él le interesa mucho este político que viene de la nada, que viene desde el analfabetismo, que viene desde la vida rural, que toma las armas, que da un golpe de estado, que se va a las guerrillas, y que al final pues termina siendo más de lo mismo, que termina convirtiéndose en algo igual o peor de lo que criticaba. Entonces esa mirada es muy particular en Carlos Fuentes en cuanto a los cuatro narradores, porque a Carlos Fuentes no le interesa tanto, digamos, que profundizar en el aparato institucional como tal o en el elemento fantástico que podría convivir con el alma latinoamericana. A él le interesa mucho esa realidad cruda, desnuda, esa realidad histórica. Le gusta ver la historia en perspectiva, y por eso sus novelas muchas veces tienen una temporalidad más amplia que a veces las obras de algunos de sus colegas. Cien años de soledad es una novela que transcurre 100 años. El amor en los tiempos del cólera es una novela también que discurre más de medio siglo. La verdad que Gabo también utilizaba mucho el tema de tiempos amplios. En Vargas Llosa a veces yo veo más un tiempo más acotado, donde sí él hace retornos, flashbacks a otras épocas de la vida de los personajes, pero no suele ser temporalidades tan amplias. Pero Carlos Fuentes sí, a Carlos Fuentes le gusta mucho jugar con un punto A, un punto C, un punto B, un punto D, es decir, no una secuencia lineal del tiempo, sino que justamente el tiempo es un elemento muy preponderante en su obra, porque él quiere presentar diferentes estadios de la vida de una persona y cómo esa persona fue cambiando a través de su vida, cómo su forma de ver el mundo iba cambiando, cómo sus relaciones iban cambiando, y muchas veces cómo su propia alma se iba pudriendo, y cómo al final ese ser humano que ha abjurado de sus ideales juveniles en los últimos tiempos de su vida, como pasa en la muerte de Artemio Cruz, se da cuenta de que su vida no tuvo sentido, porque luchó por el poder, al final el poder no le dio lo que quería y perdió la oportunidad de hacer algo importante por su sociedad. Pero cada uno, los cuatro a su manera, presenta una mirada interesante de la realidad latinoamericana, cada uno según su sensibilidad particular, según sus vivencias, según su historia personal, y según también, digamos, que las ideas políticas, la cosmovisión que fueron abrazando en torno a la realidad latinoamericana. Sí hay muchas similitudes, yo creo que aquí ya las hemos compartido en la misma medida que hemos ido diciendo diferencias. Todos están muy interesados, en los cuatro gigantes del boom, están muy interesados en presentar la realidad latinoamericana. No fueron escritores que se fueron quizás a escribir ciencia ficción, o a escribir de África, o escribir de Asia. Es decir, en momentos determinados hicieron algunos experimentos, ¿no? Y ambientaron sus obras tal vez en otro lugar, pero estaban muy interesados en los momentos más importantes de su creación en presentar la realidad latinoamericana como ellos la veían, y destacando aspectos que para ellos eran medulares. Esto fue lo que permitió que el boom a partir de los años 60, claro, además del gran talento, de las grandes novedades estilísticas que ellos trajeron, abrevando en algunos escritores de la generación perdida y en algunos grandes escritores del siglo XIX, sobre todo franceses. Es decir, hay una influencia de Faulkner, hay una influencia de Hemingway, pero también la hay de Victor Hugo, la hay de Flaubert, la hay de Dickens. Es decir, ellos abrevaron al final en la gran literatura, ¿no? Y hay influencia de Virginia Woolf, y al final creo que es un milagro lo que ocurrió con el boom. Es un milagro, pero un milagro que no podría entenderse, esto lo podríamos hablar otro día, no podría entenderse ese milagro sin hablar de Borges como un gran predecesor, sin hablar de Onetti, sin hablar de Rulfo, sin hablar de Roa Bastos, sin hablar de Sábato. En otra ocasión creo que podemos hablar de estos temas, de los predecesores del boom, que aunque no tuvieron esa fama que tuvo el boom, pero fueron pilares importantes para lo que pasó después, y fueron maestros también de los escritores del boom. De manera que lo dejamos hasta aquí, señores, y creo que esto puede ser un estímulo importante para que también ustedes profundicen en la obra de los cuatro jinetes del boom, y luego me cuenten en sus comentarios de las similitudes y diferencias que aprecian en ellos. Muchas gracias.